considero que deberían estar. Me parece más fácil si arrancamos por los que no deberían o no tiene sentido que estén. ¿Vos podrías especificarlo en un documento, en algún lado? Porque... Sí, lo voy a dejar en la consigna de la... Gracias. Sí, pongo paréntesis en la 7 sería cuáles tienen que estar. Pero me interesa que debatamos entre todos o que nos quede por qué los que no hace falta que estén, no hace falta que estén justamente. El primero que no tiene que estar o que no tiene sentido que esté es el de vectores de soporte. ¿Alguien se le ocurre por qué? Soporte vectorial, es para pequeños datos, básicamente. Porque es para pequeños, claro, es para bases pequeñas. Entonces, se cae solo que no tiene sentido probarlo. ¿Por qué? Porque en algún momento va a terminar de entrenarse y va a decir, yo digo que una persona con estas y estas características debe tener un credit score bueno. ¿Qué pasa? Para entrenar y para llegar a esa conclusión se va a tardar un milenio. ¿Bien? Se va a tardar media hora fácil. ¿Sí? Con su versión más simplificada. ¿Bien? Es decir, los algoritmos más simples, sin ninguna especificación, nada. ¿Sí? Entonces, ese no tiene sentido que esté. ¿Bien? ¿Cuáles tiene que sentido que esté? Y para eso vamos a abrir lo que hemos visto. Bien, si no está ese, nos queda clustering, obviamente no, porque no es el problema. Sí, no tiene sentido porque no es un problema de clustering, es un problema de aprendizaje supervisado. Entonces clustering no puede estar, obviamente. No es agrupación esto, claro. Claro, no es agrupación. Entonces, no. Entonces, ¿cuáles quedan? Nos quedan los basados en árboles. Es decir, árboles de decisión y random forest. Bien. De árboles de decisión y de random forest, no, KNN sí tendría sentido, pero no lo hemos visto en clase. Lo han visto en otra materia porque está en otra materia. Entonces, lo pueden usar bien, no sería el más óptimo porque no escala, porque le pasa no tan grave como a SVM de Super Vector Machines, pero no es tan óptimo como los árboles. Bien, entonces, no lo voy a poner, si quieren, úsenlo. Volviendo a los árboles, bien, obviamente árboles para clasificación, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tienen que hacer con el árbol? Tienen que utilizar un árbol simple sin podar como versión preliminar y luego una versión final mejorada, ¿sí? Es decir, 2 árboles de clasificación. Bien. Y luego, obviamente, hacer random forest. Bien, tienen que hacer random forest buscando la combinación de hiperparámetros como vimos en clase, es decir, con el out of bag. Bien. Ahora, ¿por qué con out of bag y por qué no con out of bag y con validación cruzada? Básicamente porque el dataset es grande, ¿sí? Si bien no se caía, es decir, no se quedaba sin memoria cuando utilizas validación cruzada, es mucho menos performante que, en términos de costo computacional, que el out of bag. Bien, por como vimos en clase, la lógica que utiliza el out of bag error es similar a la de la validación cruzada, ¿sí? Entonces, gracias a que es similar, yo puedo reemplazar el método de la validación cruzada por el propio de random forest y de esa forma elegir
ya sea el número de predictores, el número de variables o features, es el hiperparámetro, por predictor, bien, y el resto de los hiperparámetros, bien. Para Random Forest, la misma lógica. Hagan, como siempre, un modelo preliminar, bien, obviamente sin podar, o con un criterio de parada mínimo, ¿sí? Y luego sí hagan el entrenamiento que busca en un espacio, ¿sí? De hiperparámetros. Y ahí, bueno, van a tener la tablita que les dice cuál es el que menor, no, en este caso, cuál es el que más precisión tiene, etc. ¿Hay algún porcentaje de precisión al que debemos llegar como para tenerlo como parámetro? No, lo mismo que siempre. No hay un valor a partir del cual decir, bueno, esto aprobado, esto es desaprobado. Lo que sí tenemos en clasificación es la precisión nula. Bien, que se acuerdan que decía que cuál es la probabilidad de elegir una observación de la clase mayoritaria si yo saco una al azar. Bien, eso ya sabemos muy bien que no es mucho decir de un modelo, se espera que un modelo siempre sea mucho mejor que eso, pero si es peor que eso, significa que estamos haciendo algo muy mal. Bien. Y lo otro, también, fíjense de que no se sobreajuste. Bien. Que el cálculo del sobreajuste, o el cómo nos dábamos cuenta, era si la precisión del grupo de entrenamiento era mucho mayor que la del grupo de testing. Bien. ¿Y si se sobreajusta, qué hacemos? Si sobreajusta, lo que tienen que hacer es usar hiperparámetros menos complejos. Por ejemplo, en el caso de los de Random Forest, bien, sería, de todas formas, Random Forest lo bueno que tiene es que es muy difícil que sobreajuste por cómo trabaja. Recuerden que todos estos métodos que hacen o que siguen el método del bagging no se sobreajustan porque utilizan este criterio de hacer varios estimadores a la vez, que los estimadores son justamente los árboles, y los promedian. Entonces, al promediar estimadores que están entrenándose en simultáneo, quizás algunos están muy sobreajustados y otros menos, pero en el promedio se equilibra y es muy difícil que se sobreajuste. Ahora, si se sobreajustase, serían con los mismos criterios que podemos usar en cualquier modelo. Es decir, utilizar hiperparámetros más simples. Bien. Por ejemplo, quizás menos estimadores y... Sí, serían menos estimadores. Y menos acotar quizás un poco más el árbol. Claro, menos profundidad. Claro. Sí, quizás poner un criterio para todos los estimadores y listo. Bien. Luego, en el último punto, en los parciales yo siempre pongo que tienen que exponer el modelo, los hiperparámetros utilizados, describiendo por qué creen que son los mejores. En este punto, lo que yo les pido siempre es que describan lo que obtienen en la validación cruzada, ¿sí? En la búsqueda por validación cruzada. Es decir, los hiperparámetros que maximizan la precisión. ¿Qué significa esa precisión? Bien,
luego que hagan un modelo final, ¿sí? En base a esos mejores hiperparámetros, ¿bien? Y que a partir de ese modelo final describan la matriz de confusión, el reporte de clasificación, etcétera. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacemos siempre al final de las clases? La precisión para cada clase, ¿bien? ¿Qué significa? Quizás puede significar que el modelo es muy bueno para una clase, o mejor para una clase que para otras, o muy malo para una clase, porque justo en esa clase no quedaron observaciones en el grupo de testing. No creo que sea el caso porque es un dataset muy grande, etc. Bien. Tengo una consulta. Recién dijiste matriz de confusión y modelo de... Me quedé ahí, estaba anotando. Reporte de clasificación. Reporte de clasificación, gracias. Sí, es un método de sklearn que utilizamos para clasificación. Siempre le ponemos un print al final, después de la matriz de confusión, que tiene la precisión por clase, el recall, el F1, bien, la precisión del modelo entero. ¿Se acuerdan? O sea, te trae los estimadores, digamos. Listo, sí. Que tenía la precisión de cada clase, el recall. Bien. Sí, ahora sí me acordé. La precisión del modelo en promedio. Bien, y bueno, justo que me puse en esta clase es un grafiquito feo, pero hemos hecho mejores, más lindos. Y bueno, explicar la matriz de confusión, es decir, bueno, ustedes van a tener una de 3×3 porque tienen 3 clases, pero la lógica es la misma. Esto es que lo real de la clase 0 y predicho de la clase 0 tuvo 36 aciertos y acá predijo clase 1 cuando en realidad era clase 0 erróneamente 5 veces y así sucesivamente. Acá correctamente clase 1 28 veces y el otro caso de error 11 veces. Bien, es decir, en realidad era clase 1, pero predijo clase 0. Bien, a eso me refería. Y bueno, explicar este gráfico. Básicamente lo que nos interesa a nosotros de acá es qué tan precisos con cada clase. Bien, cuando estaba muy desbalanceado solía ser muy malo. No debería ser el caso de todas formas, pero saber qué sirve para eso. Bien. Bien, si no hay ninguna duda, lo podemos dejar acá. Ustedes arranquen con la resolución del path-chart, por la limpieza primeramente. Y en resumen, los modelos que nos interesan son el del árbol y el de random forest. Bien, es decir, árboles de decisión y random forest. Y que saquen sus conclusiones de los resultados. Bien. Entonces, nada más que árboles de decisión y random forest. Y random forest. Ahora sí, tiene lógica. Tiene lógica por la cantidad de días, si no, uno testea todo. Sí. No, y porque, claro, a más días hubiesen llegado a la misma conclusión, que es que, o sea, hubiesen renegado un montón con SVM porque nunca termina, y me hubiesen dicho SVM nunca termina, y yo les hubiese dicho no tiene sentido usarlo, y lo hubiésemos descartado. Y hubiésemos terminado decantando en los dos mismos. Bien. Entonces, a más días, lo único que hubiese cambiado es que ustedes tendrían que haber sacado o haber llegado a esa conclusión
a base de pelearse con el modelo y descartarlo, ¿sí? Y llegar a la conclusión de que los únicos que servían para este caso son los otros dos. Y en el programa no hemos llegado a ver otros, como por ejemplo dijeron recién KNN, que está bueno y es muy práctico para un montón de problemas, ¿sí? De clasificación. Pero bueno, por el simple hecho de que no está en el modelo, no lo hemos visto, no porque sea ni peor ni mejor que los que sí vimos, ¿sí? Solamente porque lo ven en otra materia. Por eso no está. Ahora, árbol de decisión no es un caso particular de Random Forest. Es decir, mi olfato, porque no tengo experiencia en esto, me dice que es más probable que, perdón, es poco probable que árboles de decisión supere a Random Forest. Claro, sí, justamente esa es la conclusión que tienen que llegar. Se decanta, no hace falta que lo hagan para llegar a la conclusión. Van a llegar a la conclusión porque es más consistente y más potente el modelo, entonces es lógico que sea así. Ahora, lo que decís de que que árbol se desprende de Random Forest, en realidad es al revés. Random Forest es la versión mejorada de los árboles de decisión, ¿sí? No, eso quise decir, no sé qué dije, pero eso bien. Obviamente. Entonces lo entendí al revés. Quiero decir que árboles, Random Forest es justamente, como dice la palabra, es un bosque. Una cosa es el bosque y el otro es un tree. Entonces, claro. Forest entre bosque y árbol. Claro. El constructo al cual van a llegar, ¿sí? El continuo la resolución del parcial es que van a ir construyendo las conclusiones, ¿sí? Que van a ir sacando de cómo va evolucionando el modelo para llegar a la precisión más certera de la clase de credit score que pertenece a cada persona, ¿sí? Es decir, van a arrancar por modelos más livianos, ¿sí? Antes de eso, por la exploración de datos, ¿sí? Estadística, el análisis estadístico de los datos, a partir del cual van a empezar a sacar conclusiones, ¿sí? Cómo se distribuyen las tasas de interés, cómo se distribuyen las cantidades de préstamos, en una matriz de correlación quizás cómo se empiezan a relacionar las variables. Todo eso nos da información estadística del conjunto de datos, ¿sí? Eso es lo primero, el análisis estadístico. Luego van a hacer un modelo de Machine Learning liviano, que es el árbol, a partir del cual van a sacar conclusiones ya más específicas, ¿sí? Con un proceso de inteligencia más avanzado, ¿bien? Es decir, conclusiones más precisas que de otra forma quizás no son tan evidentes a la vista. Y por último, van a hacer un modelo mucho más complejo, consistente y potente, a partir del cual van a sacar con precisión, o mejor dicho, predecir con precisión, justamente, que es lo que queremos llegar, a qué clase pertenece una persona, ¿sí? Y de esa forma queda toda la construcción del trabajo de analizar este set de datos, ¿sí? Es decir, explorar, sacar conclusiones preliminares, luego sacar conclusiones, y luego sacar conclusiones específicas, y por último sacar conclusiones definitivas y tener un modelo entrenado que les permita predecir. ¿Me explico? Entonces, si van resolviendo en ese orden, van a poder hacer el proceso de entrenamiento de modelos y exploración de datos. ¿Bien? No estuve viendo el chat. Lo de KNN. Bueno. Profe, una pregunta básica, porque yo me quedé en la parte de limpieza de datos todavía. En el punto 1 nos dice que pongamos la moda en las variables no numéricas. Bien. En el caso uno de los casos es el nombre.
¿Tiene sentido ponerle No, claro, ahí no tiene sentido. Ahí creo que tiene más sentido ponerle un John Doe que desconocido que algo. Y después en Loan... Sí, más allá de eso, el nombre de la persona nunca debería sumar Faltar. importancia. Lo tenés que eliminar. Me Claro. parece. Sí, son las variables que podemos omitir. Es que encima imagínate en un banco a alguien decidiendo por nombre a ver si le da un préstamo o no. No hay nada más racista, me parece. Sería un poco desconocido aprobado. Es tremendo, boludo. Bueno, el racismo pasa. Sí, pero que no esté en el modelo. Pasa por otro lado. No, pero el modelo tiene que predecir y se demostró que gente negra que tenía nombres que parecían de blancos en Estados Unidos tenían más probabilidad de obtener créditos. Claro. Hasta que ibas a firmar el papel y ahí el modelo... Claro, justamente el modelo... Bueno, pasó también hace poco con entrenamiento de modelos de lenguaje natural, que si los entrenaban con dataset justamente o con información justamente con sesgo racista, el modelo iba a ser racista, lógicamente. Entonces, si el modelo está entrenado con un dataset que discrimina a las personas en base a características demográficas, luego el dataset va a discriminar en base a características demográficas. Porque, ¿me explico? Porque fue entrenado con un dataset que hacía eso. Eran los datos Por ejemplo, que tenía. Claro, estos credit score no son aprobados y desaprobados, pero sigamos el ejemplo que hemos hecho varias veces de aprobar y desaprobar préstamos. Si los empleados del banco aprobaban y desaprobaban préstamos de forma discrecional en base a características demográficas, y entrenamos al dataset al modelo con ese dataset, y luego el dataset lo va a hacer, porque él entendió que eso es lo que estaba bien. Aprobar o desaprobar en base a sexo, edad y etnia, quizás. Pero bueno, sería raro que eso esté en el dataset, empezando por ahí de un banco. Bien. Bueno, y en el otro que le decía, el que dice type of loan, justo es la moda es no especificado. Bien. ¿Le ponemos Entonces esto? vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Ah, no, he abierto. ¿Cómo dice? Ah, bien. Bueno, ahí lo arreglo. Lo voy a poner, va a ser, en caso de que existan, considerar si eliminarlos o no. Como hicimos con el primer parcial. Ahí lo arreglo. Ok. Sí. Lo mismo a nivel variable. Sí, si toda la variable no va a aportar, también la podemos eliminar. ¿Sabés si en la carrera vamos a ver en alguna materia aprendizaje no supervisado? Vimos clustering. Sí, pero digamos... Más allá de eso, sí. Claro. ¿No lo vieron en la otra materia tampoco? Sí. Bueno. En la otra que está a la par de esto. Yo estoy haciendo un trabajo pero justamente con el aprendizaje no supervisado. Por eso quería ver si hay otros... No, quería saber. No, la verdad no te voy a mentir. No sé lo que sigue después de esta materia. Perfecto. Sí. Hay un tema con eso, que es la no coordinación. Pero bueno, estamos trabajando para arreglarlo. La no coordinación de los temas. Sí, eso lo vimos también. Por ejemplo, que los profesores nos preguntan qué están viendo en la otra materia, pero eso tiene que saberlo ustedes. Sí. Esto lo vimos. ¿No lo vieron? Sí. Sí.
es un tema. Bien, entonces los reemplazamos, dijimos, por en caso de que existan, si la variable es... No, en caso de que existan, eliminar. Bien. Al igual que el punto 2, en caso de que existan, excluirlos. Y luego dijimos en el punto 7, aclarar cuáles son los modelos. Ahora, lo de reemplazar los nulos por la moda es absolutamente arbitrario, porque es un valor nulo. Vos no sabés si es la moda, es la mediana, no sé, digo yo. Sí, pero se hace bastante. ¿Hay alguna otra razón por la que vos la reemplazás por la moda? Yo calculo que es para evitar que se sesgue y no eliminar toda la columna del dato si es que en otros lados sí sirve el valor. Lo que haces ahí, en realidad, o sea, lo que provocas al hacer eso es, primero, si es numérico, se estandariza, ¿sí? O sea, no se estandariza, se achica la campana porque estás poniendo cosas en el medio, estás poniendo más observaciones en el medio de la variable. Y si es categórica, lo que pasa es que incrementas la clase mayoritaria, haciendo que se sesgue más hacia ese lado, ¿sí? Por ejemplo, si fuese nuestra variable dependiente a la que le pasa, lo que estás haciendo es asignar más gente a la clase estándar, que es la mayoritaria, porque la mitad de las personas tienen credit core estándar, que es lo lógico, ¿bien? Que se distribuya más o menos normal. Entonces, al hacer eso, en una variable que es categórica, estás aumentando el peso de la clase mayoritaria, ¿bien? Es decir, estás forzando a gente que quizás no lo es hacia ese lado. Por lo tanto, sesgas hacia ese lado las predicciones, ¿bien? Hay distintos criterios para hacerlo, ¿sí? Pero tienen como pro que no perdes observaciones y como contra justamente esto, que es sesgas. Otros criterios son por el promedio y después hay criterios dependiendo del tipo de dato, por ejemplo. Si es un dato que es la evolución de algo, o por ejemplo el nivel de precios, y te falta el dato de un año o un mes en el medio, podés suponer que el dato va a estar entre sus pares, ¿sí? Por ejemplo, si el precio de algo, el nivel de precio en realidad de algo es, no sé, 100, y luego 2 meses después es 110, vos podés suponer que en el mes del medio que te falta tiene que ser un valor entre medio de los otros dos. Bueno, ese es un criterio que aplica para esos casos. Entonces, hay muchos criterios para hacerlo. Y bueno, tienen sus pros y sus contras de hacerlo, ¿sí? A ver. Entonces esto quedaría así. Checar si existen datos nulos, en caso de que existan, eliminarlos. Lo mismo con los outliers. Vamos a especificar también método IQR. Así queda acá especificado. Bien. Claro, pero en el caso de los numéricos no tiene sentido todavía el que lo pongamos por la media. Claro, pero te pasa lo mismo. O sea, estás suponiendo que el que te falta está en el medio. Entonces, es como sí, que... estamos poniendo nosotros un criterio claro, arbitrario ahí. Sí, también. Sí. Una pregunta que le quiero hacer teórica. Sí. En cuanto al desbalance de nuestra variable objetivo. Bien. ¿Tendría algún sentido, por ejemplo, eliminar registro para dejarlo balanceado, aunque tenga un número mucho menor de registros? Para tener un modelo
O sea, que no tengo un sesgo para decir siempre estándar. Déjame pensar la pregunta. Vos decís agregarle a la clase mayoritaria observaciones. No, quitarle. Quitarle a la mayoritaria. Bien. No sé si lo hicimos en una clase con ustedes a esto, lo hice en la otra materia, de forma sintética, tratar de emparejar la distribución de las clases. Teníamos dos clases. Se distribuían 90% uno y 10% la otra, por decir algo. Bien. Y probamos métodos, ¿sí? De incrementar creo que no fue con ustedes, creo que fue en redes neuronales. De incrementar la clase minoritaria, ¿bien? Para que se parezca a la otra. Lo que hacía el método era duplicar, digamos, o copiar observaciones o generar observaciones parecidas de forma artificial a la de las clases minoritarias para incrementarla. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Es que sí, se puede hacer y se supone que funciona. En el ejemplo práctico que hicimos, lo que pasaba es que se volvía muy malo para predecir esa clase. ¿Por qué? Porque si bien la estabas incrementando, del otro lado, y con el otro lado me refiero al grupo de testing, no estabas cambiando nada. Y es correcto que no toques nada porque es el grupo de testing. ¿Cuál es el problema? Que esas observaciones generadas de forma artificial no se correspondían con observaciones del otro lado. Por lo tanto, en base a lo aprendido de esas observaciones, nunca coincidía con lo predicho. ¿Bien? Dicho al revés, lo predicho en base a esas observaciones no coincidía con nada del otro lado, del lado de lo real. Entonces, en el problema de clasificación desbalanceado, la precisión seguía siendo malísima. O peor, te daba precisión cero, no acertaba nunca. Pero para esa clase. El tema ahí, Franco, no es también que si bien vos estás buscando que tenga una distribución un poquito más pareja, para que no sea 90-10%, no estás siendo representativo, o sea, te estás teniendo un modelo artificial en el sentido de que ya el dataset lo estás rompiendo. Exactamente. Entonces, la teoría dice que debería funcionar porque son supuestamente parecidos, pero en la práctica, en ese ejercicio específico que hicimos en clase, no funcionó. Y probamos varios métodos, probamos incrementar de a poco la clase minoritaria, es decir, no hacer que sean 50-50, sino, por ejemplo, que sea 70-30. Bien. La cuestión es que si lo hacías de forma muy grosera, obviamente no iba a predecir nada porque eran más valores artificiales que reales. ¿Cuál es la conclusión con esto? Es que si bien ayuda a hacerlo en pequeñas medidas, lo que te ayuda quizás no vale la pena, ¿sí? O no se ve reflejado en un incremento de precisión, por ejemplo. Ni siquiera para la clase que estamos modificando. Claro, pues yo entiendo eso que vos estás diciendo, metiste datos ficticios. Yo lo que decía era al revés, era quitarle, por ejemplo, eliminar la mitad de los estándares. Entonces me quedaría un dataset más chico, pero más equilibrado. Sí, también lo probamos y tampoco. Ah, ok. Bueno. Sí, también lo probamos. Probamos los dos métodos. Se llaman hacer el oversampling, es decir, agarrar la muestra y incrementarla, y lo contrario sería el undersampling de la clase mayoritaria, y también se volvía malo. ¿Por qué? Porque, a ver, es simplemente por estadística, porque del otro lado, del grupo de testing, no estás tocando nada, ¿sí? Y en el grupo de testing vos tenés lo real. Y lo real es contra lo que vas a comparar después. Entonces, si en lo predicho no tenés nada que se parezca a lo real, tu precisión va a ser cero, ¿sí? O si entrenaste a tu modelo con algo que no se corresponde con lo real, tu precisión va a ser cero. Es lo mismo que si
volvamos al ejemplo de que yo estoy estudiando para el examen, ¿sí? Que mi modelo es una persona que está estudiando para el examen. Si yo te quito preguntas, bien, o temas, no necesariamente te va a ir mejor, porque los temas del examen final van a seguir siendo los mismos, ¿sí? Entonces no tiene sentido. Bien, entonces reducirle la clase mayoritaria no va a hacer que prediga mejor, simplemente va a hacer que prediga peor esa clase. Si bien en términos relativos se va a emparejar ambas clases, bien, ¿me explico? Ya no va a ser tanto más buena en comparación con la otra clase minoritaria. ¿Por qué? Porque tiene muchas menos observaciones. En términos absolutos sí va a ser peor que la versión anterior. ¿Me explico? Eso pasa con el lander, con el quitarle a la mayoritaria. Entonces descartamos la operación. A ver si era esta la versión final. Sí. Ahí estoy subiendo esto al aula. Bien, guardar cambios. Y ahí deberían ver la versión 2. Bien. De todas formas, si quieren, son libres de probarlo. Y quizás para este ejemplo les da mejor resultado que a mí en ese ejemplo, pero ese ejemplo estaba muy desbalanceado. No sé si hicimos con ustedes el ejemplo de, sí lo debemos haber hecho, el de la persona, el de las personas con problemas cardíacos, era ese dataset específico. No sé si recuerdan que lo usamos como ejemplo de dataset desbalanceado. Sinceramente no me acuerdo, pero en esos casos puede ser que tenés un desbalance tanto como 90-10, ¿no te conviene casos como Isolation Forest? Que justamente cuando tenés una parte que es muy minoritaria, le es muy fácil eliminar los que no corresponden a la principal. A ver, la verdad es que no lo tengo. Que justamente se lo presenta como un modelo de datos atípicos. Es que yo lo tengo que es para otra cosa, a ese modelo, que es para encontrar, claro, justamente para encontrar datos atípicos. Claro, si la clasificación es tan separada, se puede tomar que eso que da tan poquito es un dato atípico. Pero no sé si tiene que ver con la clase, con las clases de la variable dependiente. Lo tendría que revisar, pero creo que se refiere a para cuando tenés outliers. A ver. Sí, es principalmente para outliers. Pero pensé que también se lo podía usar dándole un poco la vuelta. Tomando como que esos valores que son tan pocos en tu dataset, se lo puede tomar como outliers. Puede ser. Es como que yo te dijera cuántos millonarios hay en la población y puedes considerar unos outliers porque son 5 gatos locos. Claro. Ahí lo estoy chequeando. Podríamos agregarlo al programa, al Isolation Forest. Pero creo que no sirve para el ejemplo que estamos hablando igual. Creo que es para otro. Yo tenía entendido que era para otra cosa. Ese es no supervisado. Claro. Es que sirve para arreglar datasets con muchos outliers. Yo tenía entendido que era para eso y la verdad no lo he usado, pero tenía entendido que era para eso. Yo sí lo he usado. No, mañana tengo que presentar justamente un trabajo. Mira. Con eso. Con ese ¿Y modelo. ¿Para qué lo usaste? Para esto que estamos diciendo. Para intrusiones, detección de intrusiones. Ahí está.
Claro, yo sabía que era para arreglar problemas de outliers. Exactamente. O problemas de dataset problemáticos. Exacto. Lo primero que hace es identificar outliers. Pero lo hace de una manera aleatoria, es decir, comienza dividiendo el árbol de una manera aleatoria y va consiguiendo identificar outliers. Ajá. Es rapidísimo, además, 20 minutos. ¿Y qué te devuelve? Un dataset sin outliers. Ok. O los remapea de forma que hace. No, al revés, apunta a los outliers. O sea, lo que interesa son los outliers, no los normales. Ah, ya entendí, claro. Los agrupa a los outliers. O sea, te trae los atípicos, eso discrimina. Exacto. Ajá. Bueno, está bien. Sí, entonces no sería para este problema. O sea, no es el caso de uso. Claro, pero yo estoy con Ale en este trabajo y justamente lo estuvimos viendo y teníamos, digamos, que un dataset donde el 90% de los datos de las entradas eran normales y el 10% eran estos atípicos que eran los intentos de ataque. Que de hecho era muy alto por lo que encontramos generalmente suele rondar el 5%, pero acá tenemos un 10%. Claro, pero sirve para detectar anomalías. Claro, pues si estás haciendo una clasificación binaria, si clasificaste las anomalías, también clasificaste las que no son anomalías. Las clasificaste como anomalía y no anomalía. Ah, bueno, es verdad. Normal. Puede ser, no lo había pensado en ese sentido. Lo que te va a pasar ahí es que no sé si va a considerar a la clase minoritaria como... No, tenés razón, puede ser que sí, pero habría que tomarlo con pinzas. Quizás hay modelos específicos para eso. No voy a poner las manos en el fuego por lo que estoy diciendo igual, porque no lo he usado muchas veces. Yo solo sabía que era para la detección de outliers. Nosotros en la materia de los viernes, que se llama procesamiento de aprendizaje automatizado. Son nombres largos las materias. Sí, las materias tienen nombres largos. A veces no me acuerdo el nombre, pero bueno. En esta vimos un modelo interesante. Pedimos redes neuronales justamente convolucionales para detección de imágenes con el CIFAR 10. Y la verdad, me saco el sombrero, 32 por 32, una imagen que vos decís, son 3 píxeles locos esto, con 3 colores, y le bajás, o sea, con un dataset entrenado, le bajás una imagen, no sé, de 1080 por 3000, lo que sea, y te la reconoce increíble. Es impresionante. Sí, ya sé cuál es. 90%, más o menos. O sea, de cada 10 gatos te dice que 9 son gatos y uno es jirafa, ciervo, elefante, cualquiera. Pero no, la verdad, me saco el sombrero. Eso sí que es interesante. Además, al ser visual, uno es más tangible. Claro. Credit score, no es por criticarte el dataset. No, son dos objetivos distintos. Claro. Isolation Forest entra en la categoría de modelos, bien, que la mayoría son no supervisados justamente, que sirven para la limpieza del dataset o para transformación directamente del dataset. Ahí entran PCA, de Isolation, y hay uno más que no me estaría acordando, a ver si lo tengo a mano. PCA. Bueno, no, hay PCA para detección de anomalías. Después hay otras formas de detectar anomalías también. Se puede hacer tanto con PCA como con Isolation Forest o utilizar PCA para otras cosas. ¿Qué es esto de estos tipos de modelos? Básicamente son modelos que vienen a simplificar o a transformar nuestros datasets de forma tal que permita a los modelos, ¿sí?, que van a atacar el problema que queremos resolver, trabajar de forma mucho más simplificada. Estoy compartiendo algo que nada que ver. Esto de otra materia. Que permitan trabajar a los otros modelos de forma mucho más liviana, ¿sí?,
o con mucho menos costo computacional sin impactar en la precisión del modelo, ¿sí? Es decir, lo simplifican de forma tal que al otro modelo le sirva mucho más fácil, como por ejemplo, es lo que hacemos al estandarizar, ¿sí? Al estandarizar el dataset, le ayudamos a las predicciones, ¿sí? A que sea más preciso, ¿bien? Porque no influyen las escalas de las variables. Va en ese sentido, este conjunto de modelos. Bien, como PSA, el Isolation Forest, que sirve para detectar anomalías. PSA también se puede utilizar para detectar anomalías. Y quizás una de las últimas clases podríamos verlo rápido. Bien. Si les parece, podemos ir cortando acá y nos vemos el miércoles. Bueno, profe, gracias. Hasta el miércoles. Por eso. Nos vemos. Chau, chau.